Durante décadas, la Luna permaneció ahí arriba, silenciosa, observándonos. Fue testigo de nuestra primera llegada en 1969 y de nuestra retirada en 1972, cuando el último módulo lunar del programa Apolo encendió sus motores y dejó tras de sí una nube de regolito lunar que tardaría tiempo en asentarse. Desde entonces, generaciones enteras crecieron escuchando historias de un tiempo en el que los humanos caminaban sobre otro mundo, como si se tratara de un mito moderno, un capítulo cerrado de la historia. Pero la historia nunca estuvo cerrada, solo estaba esperando. En 2026, la humanidad se prepara para volver a mirar a la Luna no como un recuerdo, sino como un destino. Y el primer paso de ese regreso tiene nombre: Artemis II. A principios del siglo XXI, la NASA comenzó a preguntarse algo que parecía olvidado. ¿Por qué dejamos de ir? La respuesta era compleja: presupuestos, prioridades, política, riesgos. Pero la pregunta más importante no era esa, sino ¿por qué deberíamos volver? La respuesta, esta vez, era clara. Volver a la Luna ya no es un gesto simbólico, ni un desafío tecnológico aislado. Es el primer peldaño de una escalera que apunta más lejos que nunca. Bases lunares con una presencia humana permanente, minería de recursos, ciencia en gravedad reducida y, en un horizonte algo más lejano, Marte. Artemis II es la misión que debe demostrar que estamos listos para ese salto. Es el vuelo que pondrá a prueba a la nave Orión con tripulación, al cohete SLS y, sobre todo, a nosotros mismos. El Space Launch System, o también conocido como SLS, no es solo un cohete, es la continuación espiritual del Saturno V, pero nacido en un siglo distinto, con nuevas tecnologías y partes reutilizadas del programa del transbordador espacial. Cuando uno lo ve en la plataforma de lanzamiento, inmóvil, parece casi imposible que algo tan grande pueda volar. Su estructura blanca y naranja se recorta contra el cielo, rodeada de torres de servicio, tuberías, pasarelas y sistemas de seguridad. Pero bajo esa apariencia de calma hay una tensión latente. Millones de piezas, kilómetros de cableado, toneladas de combustible criogénico, esperando el momento exacto para liberar una energía inconcebible. El SLS no es obra de un solo lugar ni de una sola empresa. Es un mosaico tecnológico ensamblado a partir del trabajo de miles de personas repartidas por todo un país, e incluso más allá. El SLS es, al mismo tiempo, una proeza de ingeniería y un proyecto envuelto en controversias. Su historia está marcada por avances extremadamente lentos y también por increíbles sobrecostes, retrasos y críticas profundas sobre su modelo de desarrollo. El lanzador no surgió de una hoja en blanco donde ingenieros definieron la mejor forma de llegar a la Luna. Surgió de un mandato político del Congreso de Estados Unidos tras la cancelación del programa Constellation en 2010. El Congreso exigió a la NASA que reutilizara tecnologías del transbordador espacial y del cohete Ares y que mantuviera empleos en centros espaciales clave. Eso significaba mantener contratos con empresas ya establecidas, reutilizar motores RS-25, aunque fueran extremadamente caros, diseñar un cohete que desde el principio debía contentar a muchos actores políticos. Este origen condicionó todo lo que vino después. Cuando el SLS fue anunciado, se estimó que costaría unos $10.000 millones y estaría listo para volar en 2016. La realidad fue muy distinta. Para 2026, el coste acumulado del SLS supera ampliamente los $20.000 millones solo en desarrollo. Si se suman los costes asociados, infraestructura, contratos, integración con Orión, la cifra total del programa Artemis se dispara aún más. Cada lanzamiento del SLS se estima en más de $2.000 millones, una cifra que muchos consideran insostenible para un programa que pretende ser recurrente. El cohete es extraordinariamente potente, pero también extraordinariamente caro. Horas antes del lanzamiento,
El SLS ya no es solo una estructura, es un sistema vivo que empieza con la carga de combustible. Enormes cantidades de hidrógeno y oxígeno líquidos comienzan a fluir hacia los tanques. El cohete se enfría, literalmente. El vapor que se ve salir de su superficie no es humo, sino el resultado de la diferencia brutal de temperatura entre el combustible criogénico y el aire cálido del entorno. Mientras tanto, los equipos en salas de control revisan telemetrías, presiones, temperaturas, estados de válvulas, comunicaciones. Cada luz verde en las pantallas es una pequeña victoria. Cada anomalía, un motivo para detenerlo todo. La cuenta atrás no es solo un reloj que baja. Es una coreografía de decisiones humanas y automatismos. A medida que se acerca el momento del despegue, el control pasa progresivamente de los equipos en tierra a los sistemas del propio cohete. En los últimos segundos, el SLS toma conciencia de sí mismo en términos técnicos. Entra en secuencia automática de lanzamiento. Si algo no encaja, se detiene. Si todo está bien, sigue adelante. A T10 segundos, el mundo alrededor del cohete cambia. Los motores S-25 se encienden primero como un rugido contenido. No es un estallido inmediato, sino una subida progresiva de potencia. El hidrógeno y el oxígeno se mezclan, arden y la energía liberada se convierte en empuje. El agua que se libera bajo la plataforma para amortiguar el sonido se vaporiza en cuestión de segundos. A T0, los propulsores sólidos se encienden. Ese es el punto de no retorno. La estructura que parecía inmóvil comienza a moverse, casi con timidez al principio, como si dudara. Pero en cuestión de segundos, el SLS se despega de la plataforma y asciende, dejando tras de sí una columna de fuego y humo visible a kilómetros de distancia. Para quienes lo observan desde el suelo, el sonido llega con retraso. Primero ven la luz, luego sienten el golpe en el pecho, el temblor en el suelo, el estruendo que lo llena todo. Es un recordatorio físico de la magnitud de lo que está ocurriendo. Toneladas de metal y combustible venciendo la gravedad de un planeta entero. El ascenso del SLS no es un simple subir hacia arriba. Es una maniobra precisa, calculada al milímetro. Pocos segundos después del despegue, el cohete comienza a inclinarse. No va recto hacia el cielo, sino que describe una trayectoria curva que lo llevará a orbitar la Tierra y después a apuntar hacia la Luna. Desde la perspectiva de la tripulación, el ascenso es una mezcla de fuerza bruta y precisión matemática. Sienten la vibración, la presión contra sus asientos, el aumento del peso aparente durante la aceleración. Luego, de repente, el silencio, la microgravedad. El cuerpo ya no pesa. Los cinturones dejan de ser una sujeción necesaria y se convierten en un recordatorio de que siguen anclados a algo. Dentro de la cápsula Orión, la tripulación emprende un viaje de varios días hacia la Luna. 4 astronautas han sido seleccionados para este viaje. 4 personas que, cuando se sienten en la cima de uno de los cohetes más poderosos jamás construidos, llevarán consigo no solo instrumentos y protocolos, sino la esperanza de muchos. Cada uno de ellos ha entrenado durante años para este momento. Simulaciones interminables, pruebas de resistencia, estudios de navegación, entrenamiento en supervivencia, horas y horas dentro de réplicas exactas de la cápsula Orión. Saben que no van a aterrizar en la Luna, pero también saben que serán los primeros humanos en verla de cerca en más de medio siglo. Serán los primeros en sentir cómo la luz del Sol se refleja en su superficie desde una distancia que ningún ser humano ha experimentado desde 1972. Serán los primeros en volver a ver la Tierra como un pequeño disco azul suspendido en la oscuridad. Una vez que la Orión completa su primera vuelta alrededor del planeta, la tripulación inicia una secuencia de verificación que dura varias horas. No es un trámite. Cada subsistema, propulsión, soporte vital, comunicaciones, control térmico, navegación, debe demostrar que puede sostener un viaje más allá de la órbita baja.
Los astronautas revisan lecturas, ejecutan pruebas manuales y cruzan datos con el centro de control. La nave, mientras tanto, se estabiliza en una actitud precisa para la maniobra que definirá el rumbo de toda la misión. Cuando llega el momento, el módulo de servicio europeo enciende su motor principal durante varios minutos. Desde dentro, los astronautas sienten una presión constante que los empuja contra los asientos, mientras la Tierra comienza a hacerse más pequeña por la ventanilla. La nave abandona la órbita y se inserta en una trayectoria translunar. A partir de ese instante, ya no hay vuelta atrás sin un plan deliberado. La Orión está en camino hacia la Luna. Durante los días siguientes, la tripulación realiza correcciones de rumbo, ensayos de navegación óptica y comprobaciones del sistema de soporte vital, que en Artemis II se evalúa por primera vez con humanos a bordo. También se entrenan para contingencias, fallos de comunicación, pérdida de actitud, procedimientos de emergencia. El viaje no es solo desplazarse, es demostrar que la nave puede mantener a 4 personas vivas y operativas en el espacio profundo. A medida que la Orión se aproxima a la Luna, la gravedad del satélite comienza a dominar la trayectoria. La tripulación observa cómo el disco gris crece hasta ocupar buena parte del campo visual. La nave se prepara para el momento más delicado, el paso por el lado oculto, donde no existe comunicación directa con la Tierra. Antes de entrar en esa zona de silencio, se revisan todos los parámetros y se envían los últimos informes. Cuando la Orión cruza el terminador y se adentra en la cara oculta, la radio queda en silencio. Los astronautas continúan trabajando con calma, siguiendo los procedimientos previstos. Desde las ventanillas, la superficie lunar aparece abrupta, llena de cráteres y sombras profundas. Es un paisaje que ningún ser humano ha visto desde 1972. La nave pasa a su mínima distancia, ejecuta la maniobra de corrección prevista y continúa su arco alrededor de la Luna. Al recuperar la línea de visión con la Tierra, las comunicaciones vuelven de golpe. El control de misión confirma que la trayectoria es nominal. La tripulación, ahora en la parte ascendente del recorrido, aprovecha para realizar observaciones científicas, registrar imágenes y evaluar el comportamiento de la nave en un entorno de radiación más intenso que el terrestre. Tras completar el sobrevuelo, la Orión entra en una trayectoria de retorno libre. Esto significa que incluso sin encender motores, la gravedad lunar la ha colocado en un camino que la llevará de vuelta a la Tierra. Aún así, se realizan pequeñas correcciones para ajustar el punto de entrada atmosférica. Durante el regreso, los astronautas continúan monitorizando el sistema de soporte vital, que debe demostrar su fiabilidad durante varios días consecutivos. También se ensayan procedimientos de reentrada, se revisan los trajes espaciales y se prepara la cápsula para la separación del módulo de servicio. Es un tramo más tranquilo, pero no menos importante. Cada dato recogido servirá para las misiones que sí intentarán un alunizaje. Cuando la Orión se aproxima a la Tierra, la tripulación se asegura en sus asientos y configura la cápsula para la fase final. El módulo de servicio se separa y queda atrás, mientras la cápsula se orienta con su escudo térmico hacia adelante. La velocidad supera los 39.000 km por hora al entrar en la atmósfera, generando un plasma incandescente que envuelve la nave y provoca un breve apagón de comunicaciones. El escudo térmico absorbe y disipa el calor extremo, y la cápsula reduce su velocidad hasta que puede desplegar los paracaídas. Primero los pilotos, luego los principales, que frenan la caída hasta convertirla en un descenso controlado hacia el Océano Pacífico. La cápsula impacta suavemente en el agua y queda flotando mientras los equipos de recuperación de la Marina se aproximan. Cuando abren la escotilla, los 4 astronautas completan el primer viaje tripulado del programa Artemis. Artemis II no es solo un ensayo general, es la validación completa del sistema que permitirá volver a pisar la Luna. Demuestra que la Orión puede sostener vida humana en el espacio profundo, que el SLS puede enviar tripulaciones más allá de la órbita baja y que la cooperación internacional, especialmente con Europa y Canadá, es capaz de sostener misiones de esta escala.
Cada fase del viaje, desde la salida de la órbita terrestre hasta el amerizaje, construye la confianza necesaria para que Artemis III pueda intentar el primer alunizaje tripulado del siglo XXI.